¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Montecarlo Televisión. En el anticipo decíamos eso, las decisiones cotidianas que tomamos a diario. Por ejemplo, lo de tomar un crédito o no, aquella idea que teníamos de cambiar de pronto el auto o de pintar la casita o, en fin, tomarnos unas vacaciones. Lo estamos revisando a la luz de estos términos que empiezan ahora a predominar en los noticieros, en los diarios, en fin, eso de la recesión, de la devaluación, de la crisis, ¿cómo impacta en el mercado? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando a partir de este momento en Todas las Voces, que comienza ahora con un tema regional impactante, y es este atentado que sufrió el candidato presidencial Jair Bolsonaro. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué pasó allí? Estaba en medio de un acto en el estado de Minas Gerais y fue apuñalado por un hombre. Le provocó un corte en una arteria, en el intestino delgado y en el colon. Fue intervenido quirúrgicamente y, según reportan medios de Brasil, Lo que a esta aparentaba hora ser una herida superficial terminó siendo no, es una complicada. herida importante, sí, está en CTI, está estable, pero el estado es delicado. La policía brasileña detuvo al atacante, es un hombre de 40 años que confesó el hecho. Y según los primeros análisis que se le hicieron, está en condiciones mentales buenas. Normales, y es consciente del acto. Le tenía antipatía, dice, ¿no? Fue lo que confesó allí. Sí, dijo que Dios le había dado la orden. Exacto, sí, exacto. Sí. Bolsonaro es conocido por su posición machista, homofóbica. Un ultraderechista de pura cepa. Exacto, sí. En los últimos días ha generado polémica porque planteó la liberación de las armas en Brasil. Dijo que sus hijos aprendieron a disparar desde que tenían 5 años y que no se podía crear una generación de cobardes. Sí, los hijos que también integran su grupo de campaña, que son políticos a su vez, y que comunicaron en Twitter también esta situación, ¿no? Sí, uno de sus hijos puso en Twitter que su padre había llegado casi muerto al hospital y que, pedía que rezaran por él. Bueno, Gustavo López, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo López es dirigente de Unidad Popular. ¿Cómo viene? Muy bien, creciendo en todo el país, con aspiraciones serias de multiplicar nuestra bancada en el Parlamento. Bueno, ¿es la hora de los partidos chicos? Yo creo que es la hora de repensar la acción política. Es la hora de darse cuenta del fracaso de este modelo y de apostar a una transformación de fondo de la estructura del Uruguay. Claro, pero aquello de partidos chicos tomando decisiones que pueden influir en votaciones más generales, ¿no? Un parlamento fragmentado los va a encontrar eventualmente como siendo el fiel de la balanza. De alguna manera ya ha ocurrido, nos ha tocado ser el voto 50 y nos ha tocado ser el voto que defina, situaciones particulares en la vida parlamentaria. ¿Algún comentario de esto de Bolsonaro? Bueno, ¿O de Brasil? Con independencia de la opinión que tenemos respecto de este señor, que naturalmente nos ubicamos en las antípodas y en el antagonismo absoluto de su forma de pensar y concebir el mundo, repudiamos francamente esta forma de dirimir las contradicciones, nos parece un hecho aborrecible y que da cuenta del estado de descomposición en que se encuentra Brasil. Mónica Botero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Te preocupa, te inquieta que esto esté tan cerca sucediendo con una campaña durísima? No. Se dice que la campaña aquí va a ser complicada, pero nunca vamos a llegar a estos extremos. No. Creo que yo también estoy en las antípodas del pensamiento de Bolsonaro, pero por supuesto me parece una tragedia, me parece tremendo, pero no creo que eso se vaya a dar acá. Eso sí, hay mucha gente muy enojada y eso puede generar determinadas situaciones. Creo que... Estás hablando de Uruguay en este caso ahora. Sí, sin llegar a esos extremos, me parece que el deber de los candidatos, de los dirigentes políticos que van a participar en la campaña, es bajar la pelota al piso. A veces cuando uno quiere levantar a la gente, cuando se sabe que hay un enojo en un buen sector de la población, hay que tener cuidado con eso y bajar un poco la pelota al piso. Conrado, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sobre esto que acabas de ver, Conrado. No, yo estaba mirando el informativo tuyo y vi algunas imágenes. Realmente da mucha pena. La televisión nos transmitía al candidato llevado en andas y de golpe se ve que algo ocurre y cambia completamente de alguien que está saludando, porque está efectivamente, no sé cuánto fueran las precauciones de seguridad, pero parece estar dándose en ese momento una especie de baño de pueblo y alguien le aplica una cuchillada y eso, la primera información era leve y después resulta que no es tan leve. Bueno, el Brasil no tiene, yo no recuerdo episodios de tanta violencia
como esto. Hay otras sociedades latinoamericanas que sí lo han hecho. Hay algunas señales en la América Latina contemporánea realmente preocupantes. Tenemos una situación gravísima de los emigrados de Venezuela, que hoy veía al señor Maduro increíble hablando de que ya están tomando precauciones para que regresen los emigrados, porque en el Perú están mucho peor que en Venezuela, y el proceso, la información que dio es que habían vuelto 2 aviones, 92 en un caso y 85 en el otro, de 4. Se ve que divisiones no le salen bien, porque si no, a 92 por día le va a tomar 4.500 años. Bueno, decíamos, esta de las cuestiones personales, cotidianas, decisiones económicas, ¿no? Son expectativas. Estos son lo que se engloba con el paraguas expectativas. Las expectativas son uno de los componentes de las decisiones de los agentes económicos, y que son una preocupación que economistas distinguidos nos explicarán con mucho mejor detalle. A propósito de lo que dice Conrado, tenemos el placer de recibir al contador Juan Carlos Protasi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es muy grato recibirlo. También a Nelson Fernández, un querido colega, y además con esa mirada tan lúcida para temas complejos. Del mismo modo, el economista Marcelo Civile. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Otros 3 calificados economistas estuvieron señalando por estas horas que hay un serio riesgo de recesión. Vamos a escuchar lo que decían Munjo, Debrun y también Caumón. Lo importante, yo creo que hay que tener claro, es que Uruguay, y creo que es una imagen que ayuda a darse cuenta de la situación, queda como una isla Uruguay. Pero es una isla que tiene 2 cosas. Es una isla que es estable financieramente, a diferencia de lo que pasa en Argentina y lo que ha pasado en Brasil. Pero también Uruguay queda como una isla cara. Y eso también es muy importante tenerlo claro. O sea, Uruguay se queda hoy solo en una región que el promedio de los precios de la economía uruguaya después de esta devaluación en Argentina es un 30% más caro. O sea, Uruguay se queda un 30% más caro que Argentina, y ya estaba más caro que Brasil hace tiempo. Economía uruguaya, con este ataque cambiario que ha tenido también como reflejo de lo que está ocurriendo en la Argentina, entra en recesión por baja del ingreso en dólares, suba de tasa de interés inevitable con el paso del tiempo hacia adelante. Yo creo que la probabilidad de tener una recesión en algunos trimestres de aquí a un año, año y medio, ha aumentado significativamente, no hay duda. O sea, más allá de Argentina, que es parte del problema y que sin duda, de mantener esta relación de precios que tenemos hoy, va a tener un efecto negativo sobre la temporada turística. Igual hay que ver qué pasa con el tipo de cambio de Argentina, con la inflación argentina, pero de todas maneras, hoy por hoy, uno debería pensar que vamos a tener un efecto negativo por ahí, pero a eso se está sumando algo que no es solo Argentina, o sea, China está devaluando su moneda, Australia está devaluando su moneda en este contexto de guerras comerciales entre China y Estados Unidos, y si bien Uruguay, desde el punto de vista productivo, se distanció un poco de la región en los últimos años, en algunos sectores, también es cierto que se sumó a China, digamos. Bien, fíjense que hay una cantidad de mensajes. Ya voy a estar con Jimena Savaris repasando los tweets y por otra parte el sondeo que hemos abierto, pero me escribe un señor: soy Jorge, sigo siempre su programa, tengo una consulta. Fíjense ustedes este detalle. Voy a hacer una obra bastante grande en mi casa, dice, y la empresa que coloca yeso me dice que me financia en 12 cuotas, pero solo si es en dólares. Le financia en cuotas, pero solo si toma este crédito en dólares. Sus invitados me podrán explicar por qué, dice el señor Jorge. Hemos invitado a gente con miradas muy lúcidas, muy preparados, precisamente para comprender cómo actúa la psicología de cada uno de nosotros ante estos términos, ¿no? Crisis, recesión, devaluación. Nelson. ¿Arranco yo? Sí, arrancamos. Me metiste la responsabilidad. No, mira, 2 cosas. Primero, antes de decirle nosotros lo que pensamos a la gente, una cosa es qué piensa la gente. Claro. El gobierno, el anterior, los anteriores, se nutren de sondeos de opinión pública para ver qué piensa la gente. Bueno, ¿qué piensa la gente? Desde la primavera del 2015 la gente siente que la economía no está bien.
esa situación se ha complicado más en los últimos tiempos. Estamos hablando de la percepción, de lo que ve la gente. Hoy hay un 16-17% en la última encuesta, ahora el gobierno está por recibir en los próximos días la nueva, un 16-17% que dice que la economía está bien. Solo menos del 20% dice que está bien. Entonces cuando le preguntan, ¿y cómo cree que va a estar el año que viene? La gran mayoría dice igual, o sea, mal. Y solo 15-16% dice que va a mejorar. O sea, lo que tenemos de la gente desde la primavera del 2015, no de ahora, es una visión compleja de la economía. ¿Y la gente a qué apela en estos casos? ¿A aquel lunfardo? Quédate piola. Bueno, después, ¿qué pasa con las actitudes? ¿Viste? Eso influye en el consumo. Ahora, una de las primeras cosas, porque la gente te pregunta y quiere compararlo con episodios anteriores. O sea, esto es el 2001, bueno, esto, una cosa, crisis no hay, ellos lo pueden hablar mejor, que son buenos economistas. Técnicamente no hay una definición típica de crisis, salvo cuando la de crisis cambiaria, crisis bancaria. No da para despejar en principio, lo vamos a hablar más adelante. Ya, pero lo que te digo es, no estás en una situación dramática. Acá hay cuestiones. Cuando la cosa va demasiado bien y todo el mundo de alguna forma mejora, una bonanza, uno podría decir, Uruguay tuvo un crecimiento importante en fin del 2003 a 2014, y vos decís, en el medio de eso hubo un tiempo en el cual todos se iban bien. ¿Por qué estamos hablando de recesión? ¿Y por qué estamos hablando de un umbral que podría llegar a generarse en ese sentido? ¿Economistas civiles? Bueno, para empezar, la posibilidad de recesión está latente, concuerdo con los colegas que daban su opinión. No hay que tomarse con dramatismo el hecho de que podamos ingresar en una recesión. De hecho, digo, es propio y es natural en las economías capitalistas que tengan un patrón de crecimiento en base a ciclos, ¿verdad? Si le parece, vamos a la definición de recesión, para que sepamos de qué habla. Hay una definición que puede ser la definición técnica, concretamente, que es tener 2 trimestres consecutivos de caída del PBI en términos desestacionalizados. Esa es desde el punto de vista técnico, así es como uno se puede definir la recesión. Hay otro punto de vista que es el subjetivo que siente cada uno, ¿verdad? Cómo está en la situación personal. Y hay mucha gente que se siente que de hecho ya está atravesando una recesión. Hay sectores de actividad que de hecho están atravesando hoy ya una recesión. Ahí es donde volvemos al tema de las expectativas. Claro, sí. Y bueno, si uno lo mira por el lado de la demanda, ¿verdad? El PBI venía creciendo, hace ya 15 años que venimos creciendo, es inédito en la historia económica contemporánea el crecimiento que hemos tenido de la actividad económica, pero también, como decía Nelson, a partir de 2015 hay un punto de inflexión sensible, hay una desaceleración en la tasa de crecimiento. Y algo muy importante y muy grave es que la inversión privada está cayendo hace años ya, ¿verdad? Y ese es el motor del crecimiento económico a largo plazo. Con ese impacto, entre otras cuestiones, sobre el empleo, ¿no? Que es una desde luego que nos sí, está llamando ahí permanentemente la atención. Y lo que iba quedando un poco, animando el empuje del crecimiento económico más bajo, eran las exportaciones y el consumo, ¿verdad? Dos variables que hoy están en riesgo también de ingresar en recesión. ¿Qué hay que entender, contador Protasi, en este momento? Bueno, en primer lugar, si me permitís, me gustaría precisarte este concepto de los 2 trimestres, porque eso fue una definición que dio Julius Shishkin en el año 74, que escribió y detectó todas las recesiones en función de los 2 trimestres. Pero el National Bureau of Economic Research, que es la institución más acreditada en Estados Unidos, por lo menos, y para nosotros, considera que en realidad no es un criterio único y válido, y que no es solo el de la caída de 2 trimestres. El de la caída de 2 trimestres. Porque en realidad, técnicamente, si uno mira un ciclo, entonces tiene un alza, un auge, después empieza la recesión, después tiene la depresión y después otra vez un auge. Entonces, para ellos lo que dicen es que la recesión empieza donde termina el máximo. A partir de ahí, entra la recesión. Entonces, hay que tomar en cuenta qué pasa con las exportaciones, qué pasa con las ventas, qué pasa con los ingresos de las familias, qué pasa con la inversión, o sea, todo un conjunto de indicadores. Y sobre eso, ese conjunto, Juan Carlos, ¿en qué momento estamos ahora? Bueno, exactamente. Yo creo que nosotros estamos en recesión. En mi concepto, ya estamos, y no hoy, sino que ya venimos desde el año 2017. Yo, en fin, hice mis estimaciones, reestimaciones del producto
y a mí me da una caída del producto ya en el año 2017 de poca cosa, 0,30 y pico. Pero digamos, no importa el cálculo que me dio a mí, pero lo cierto es que la idea es que la economía no anda bien, como decía Nelson y como decía Marcelo, desde hace ya un par de años. Yo creo que nosotros estamos verdaderamente en una situación complicada, de expectativas de los empresarios, que ven expectativas negativas, de los consumidores, que están en la zona, el índice de confianza del consumidor está en una zona de casi negativa. Tenemos cierre de empresas. En el año 2017, no sé, vi por ahí una información que eran algo de 140 empresas que habían cerrado, que habían ido a concordato. Se perdieron 55.000 empleos. Cae la inversión privada por cuarto año consecutivo. Están estancadas las exportaciones, están estancadas las importaciones. Es decir, bien, vamos a ver en todo caso más adelante, si le parece, Juan Carlos, el margen de maniobra. ¿Cuál es la acción que la autoridad puede comenzar a implementar ante esta circunstancia, ante este escenario? Me quiero ir con Jimena Sábaris y luego al panel. Jimena, adelante. Buenas noches, Daniel, para ti y para todos. Ya vamos a compartirles algunos de los mensajes que nos llegan vía Twitter. ¿Cómo pueden opinar? Lo pueden hacer usando el hashtag OpinoEnTLV. Y ahora vamos a leer, por aquí tenemos un mensaje que es de Juan Carlos, que dice: el enemigo número 1 en la economía familiar es el Estado. Impuestos cada vez más altos, tarifas monopólicas carísimas y servicios ineficientes como la seguridad y la salud. Otro de los mensajes que nos llega es de Nicolás, que dice: la verdad, el gobierno debería aconsejar a la población cómo manejarse cuando una crisis cambiaria se avecina. Hay gente que no tiene la más pálida idea de qué puede pasar. Y por aquí vamos a leer también el de Estela, que opina: la fluctuación del dólar, si baja, los insumos que pagamos a diario en pesos se mantienen y no bajan. Cuando el dólar sube ya más de un punto, esos mismos ítems suben, reduciendo nuestra capacidad de compra, pues mantenemos igual ingreso. El comercio lo traslada al consumidor. También los queremos invitar a participar del sondeo de esta noche, y la pregunta que les hacemos es: ¿cuánto creen que le afecta en su vida diaria que el dólar suba o baje? Pueden participar votando hasta el final del programa. Y ahora tengo un consejo para ustedes. ¿Tenés un negocio? ¿Sos un profesional o brindás un servicio? Si necesitas que tus clientes te encuentren, no te quedes afuera. Son los últimos días para figurar en la edición impresa 2019 de Páginas Amarillas Uruguay. Asesórate por el 2480-8181 y descubrí las diferentes soluciones para mejorar tu negocio. Páginas Amarillas Uruguay, donde todo está. Visítanos en www.páginasamarillas.com.uy. Bien, estaba recibiendo, a propósito de la inquietud de un televidente, me dice Albérico: según la ley 17.250, vigente desde agosto de 2000, ¿es ilegal presupuestar un servicio, en este caso de construcción, en moneda extranjera? Era anecdótico el comentario, pero no sabía que había una ilegalidad. ¿Te consta eso, Conrado? No. Bueno, lo vamos a averiguar. No me consta. Bueno, y no me acuerdo todas las leyes. Me imaginé. Bueno, ¿hay un modelo que fracasó? Sí, y hay sobrada evidencia para demostrar eso. Yo creo que el juicio de los economistas que escuchábamos es particularmente cauto para describir la realidad. Vamos a ofrecer un contexto mínimo de cómo vemos nosotros la realidad nacional. Desciende la demanda de fuerza de trabajo. Un cúmulo importante de empresas cierran y otras se presentan al concurso de acreedores. Disminuye la producción agropecuaria, crece la deuda pública. La última rendición de cuentas sometidas a discusión del Parlamento por el Poder Ejecutivo reconoce a texto expreso, negro sobre blanco, la pérdida de 55.000 puestos de trabajo. Esa cifra hoy se ve incrementada por el reciente cierre de empresas de importancia. Cuando decimos 55.000 puestos de trabajo, esto no es una cifra que uno pueda decir al barrer. Estamos hablando de 55.000 personas de carne y hueso que están siendo sometidas a uno de los peores dramas al que se puede someter un ser humano: la pérdida del empleo y lo que ello conlleva en términos de desestructuración de sus vínculos sociales. Gustavo, hay un argumento que maneja el ministro Murro cuando se refiere a esto. Él entiende que son 45.000 en lugar de 50.000, pero él dice además, bueno, pero durante estos años se crearon 300.000 puestos de ese trabajo. es un argumento que no aplica ni resiste 5 minutos de análisis, porque en realidad aquella canción de Serrat: si usted está en el pozo, de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Entonces, si yo utilizo como referencia el año 2002 y de ahí en adelante nació la historia del Uruguay, siempre los indicadores me van a dar valores positivos. Si yo establezco
ecuación en términos del periodo de mayor crecimiento económico en la historia del Uruguay. Acá se señaló 2004-2014. 2014 récord de PBI en Uruguay, ¿no? Y veo cuánto ha impactado eso en la generación de empleo y qué tipo de empleo se ha generado. Entonces ahí los números los veo de otro punto de vista. Quiero decir, para terminar este contexto, la situación del empleo en Uruguay da cuenta de la recesión de la que acá se hacía referencia. Porque ya hay sectores muy dinámicos de la economía, por ejemplo, la industria de la construcción, que registra 3, 4, 6 semestres de corrido de recesión continuada. Entonces, Uruguay no solo está viviendo un proceso de recesión, sino que está en los albores de una crisis de envergadura. Y esto no es si no es un agorero del... Pero por el contrario, esto no es una apreciación caprichosa, sobre todo para quienes pensamos la vida desde el punto de vista de los trabajadores, pero lo que hay que reconocerlo claramente. Nosotros se nos invitaba hoy a pensar la economía de a pie, ¿verdad? Sí. La cajera del supermercado de la esquina de mi casa, donde acabo de comprar un paquete de pastillas antes de venir para aquí, trabaja 8 horas diarias durante 25 jornales al mes. Al fin del mes, recibe por salario 18.000 pesos por mes. Yo me he preguntado innumerables veces cómo perciben esos trabajadores el debate económico. ¿Qué sienten cuando ven al ministro de Economía en un opíparo almuerzo en alguna asociación de marketineros decir que Uruguay está maravillosamente bien, blindado, desacoplado de la región y mostrar cifras siempre ascendentes? Gustavo, vamos a propósito de lo que usted dice, a escuchar lo que decían el presidente de la República y también el ministro de Economía. Quiero saber después con Viviana Ruggiero. Viviana, ¿cómo se ha comportado el Banco Central, que ha sido otro motivo de polémica? En 5 días, 500 millones de dólares más o menos. Hoy no tuvo que intervenir porque se moderó un poco el crecimiento, pero lo cierto es que hubo allí como un principio de polémica sobre las intervenciones del Central. Y también seguramente tenés muchas inquietudes, ¿no, Mónica? Ante este panorama los vamos a tener más adelante. Ahora lo que decían Tabaré Vázquez y Danilo Astori. No hay recesión, ¿eh? Uruguay continúa practicando con absoluta serenidad su política cambiaria. El Banco Central interviene para eliminar todo tipo de volatilidades o desajustes bruscos. Por eso Uruguay no ha tenido ni va a tener anuncio desequilibrios importantes en su política cambiaria. Una cosa es que aumente el tipo de cambio como ha aumentado en los últimos días, y otra cosa es que haya desequilibrios importantes que perjudiquen notoriamente a la sociedad uruguaya. Uruguay tiene que estar tranquilo, aquí no va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en la Argentina. Puedo llevar la total tranquilidad a la población que Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico. El Uruguay va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región. Lo que uno no imagina es al presidente de la República diciendo, miren que estamos fritos con esto, ¿eh? Es un desastre, nos van a entrar por todos lados, va a ser caótico esto. Tampoco a un ministro de Economía. Están ponderando información calificada, obviamente la manejan, pero también me imagino que tendrán que dar un discurso por aquello que decíamos el otro día, ¿no? Gobernar también es administrar optimismo. Conrado. A ver, hemos oído hablar del índice de confianza del consumidor. Es un trabajo y un indicador que se prepara y se difunde a través de una cátedra de la Universidad Católica del Uruguay. Desde que asumió el doctor Vázquez, el indicador que estaba en atendible optimismo en el momento de asumir, marzo del año 2015, ha caído sistemáticamente, primero hacia un mínimo de pesimismo moderado. Piensen que baja desde 62 puntos a 43 puntos a mediados del 2015, cuando los episodios del previo a los líos más grandes, y después se recuperó muy levemente hasta que en el año 2017 volvió a quedar en la zona de moderado optimismo con un puntaje del orden de 52 puntos. De allí para acá solo ha bajado. En este mes de julio había subido porque cambiaron las expectativas de inflación, o sea, es un combinado. El índice de expectativas es el consumo de bienes duraderos, las expectativas de los ingresos, la expectativa de la inflación, pero seguro
el mes de agosto y estamos en 44 puntos. Prácticamente ha caído un tercio desde que el gobierno empezó su actividad en marzo del año 2015. Pero la situación argentina tiene un impacto impresionante que lo vemos desde muchos ángulos. Entre otros, vemos el ingenio de los comerciantes. Está muy claro que la expectativa del sector turismo va a ser un desastre de aquí para adelante, y ya hoy en Colonia me mandaba un amigo argentino, un comerciante que en su restaurante puso un cartelito que decía argentino amigo, los quiero, pague, venga, tome, coma algo y pague lo que le parezca bien. Sí, hoy sí, por ti, mañana por mí. Mónica. 10 segundos, Daniel. Sí, después, sí, claro. Hay una situación que como ciudadano que genera contradicción. Cuando yo pensaba hoy, ¿qué vamos a aconsejarle a la gente? Por un lado, lo primero que yo le aconsejaría es lo mismo que voy a hacer y que estoy haciendo, ser cautos, guardar lo que tengo y lo que no tengo. Cuando llegue, usarlo con prudencia, salvo que sea si tengo deudas en dólares, pagarlas lo antes que pueda. Estoy hablando de personas que no tienen grandes ahorros, que no disponen porque muchas veces hablamos de qué hacer. Cuando se habla de qué hacer, se habla de qué hacer con lo que tenemos en el banco. Pero tenemos que pensar que hay una gran mayoría de gente que no tiene ahorros en el banco, que depende de lo que le llegue cada mes. Bueno, a esas personas les indicaría cautela. Ahora, si uno le indica cautela y todos colectivamente actuamos con cautela, vamos a generar una situación que es la situación de recesión. Porque creo que acá soy una atrevida, por decirlo delante de los especialistas, pero uno va a generar la recesión también con el comportamiento colectivo, con el comportamiento de todos, más allá de los grandes indicadores. Entonces, si todo el barrio deja de ir a la feria o compra la mitad, va a estar generándola. Pero por otro lado, lo único que uno le puede aconsejar a una persona que modestamente viene a preguntar qué hacer es, bueno, cuida, no salgas mucho, no hagas gastos, ni se te ocurra hacer compras en dólares. Al señor que el constructor le preguntó eso, bueno, él preguntaba por qué. Obviamente, porque estás endeudando a un año y de aquí a un año no sabemos cuánto va a valer el peso. Qué increíble además como en la psicología, ¿no? Sigue siendo el dólar el resguardo, ¿no? Eso es tremendo. Ahora, hemos intervenido para evitar cambios bruscos, dijo el presidente del Banco Central. Quiero ir con algunos detalles, porque también acá hay una pregunta que uno se hace. En el común de nosotros, cuando leemos, informamos, de hecho, el Banco Central en 5 días compró 500 millones. ¿Y a mí qué? ¿No? ¿Cómo me afecta en la cotidianeidad? De eso también me gustaría por lo menos detenerme un par de minutos con los especialistas. Sí, Viviana. Justamente, el Banco Central intervino 5 días consecutivos, vendió, como vos decías, 500 millones de dólares. Ayer y hoy no hubo intervención, pero el Banco Central anunció que una operación de recompra de letras de regulación monetaria por unos 900 millones de dólares. Sí. Y hoy el dólar, después de 7 días, no aumentó, bajó. Cotizó en promedio en 32,525, un descenso de 0,89% frente al día de ayer. Y acumula un aumento de 0,58 en lo que va del mes, en lo que va de septiembre, y de 13,08% en lo que va del año. Ahora, hay quienes dicen que el dólar cercano a los 40 pesos en Argentina, por ejemplo, llegó para quedarse, ¿no? Entonces surge la pregunta de qué tanto tiempo se puede ganar con estas intervenciones del Banco Central, teniendo en cuenta además que las reservas son finitas, ¿no? Queda planteado para los invitados. Quiero ir con Jimé una vez más. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con lo que tan difícil es considerarlo también entre la gente común y corriente, lo del atraso cambiario, ¿no? Yo escuchaba el otro día, hace unas horas, el presidente de la Asociación Rural, ahora que estamos en el asunto del Prado, dice, estamos con un 30% de pérdidas en tipo de cambio real en la región. Eso es determinante para un país como Uruguay. Cambadu dijo, respecto a más o menos lo que tú estabas comentando, Mónica, las ventas bajarán un 7% a fin de año.
Ya la gente tomó como sus recaudos. Cambadu parece que ya lo midió. Jimena, contigo. Sí, les comparto otro de los mensajes que nos llegan vía Twitter con el hashtag Opino en TLV. Este es el de Javier, que nos dice: estamos en recesión hace años. La mayoría de las empresas proveedoras de construcción, iluminación y ferreterías bajaron 15% anual sus importaciones desde 2015. Estos datos se obtienen de programas sobre importaciones. También con el hashtag Opino en TLV, el mensaje de Alejandro, que nos escribe: la suba del dólar siempre fue crisis. Mejor prepararse y apretar el cinturón porque es indefectible cuidar lo que tenés. Y les compartimos el de Luis, que nos escribe: lo mejor que se puede hacer en este momento es comprar dólares. Es especialmente recomendable para los ahorristas que no quieren perder poder adquisitivo. Podemos seguir recibiendo sus mensajes y también pueden votar el sondeo de esta noche, donde les preguntamos a ustedes cuánto creen que le afecta en su vida diaria la suba o la baja del dólar. Y ahora es momento de darles otro consejo, porque queremos invitarte a vivir una experiencia única en el Hotel Dazzler Montevideo. Aprovechala en promoción de media pensión a solo $97. Incluye noche de alojamiento, desayuno buffet y almuerzo o cena para 2 personas en Dakota Steakhouse Bar. Para disfrutar aún más la experiencia, visita nuestro spa y gimnasio totalmente equipado. Podés beneficiarte de esta promoción hasta el 15 de septiembre. Bien, Jimena, muchas gracias. Vergara, además de estar aquí con los platitos chinos en el aire, debe recibir presiones en un oído que le dicen los exportadores: deja que flote, y los importadores diciendo: cuídame el dólar, porque también hay presiones sectoriales en este momento. Juan Carlos, voy a ir con una nueva ronda. Nelson, ¿esto que está haciendo el Central? Bueno, en primer lugar quiero aclarar, yo creo que estamos realmente enfrentados a una crisis. Eso tenemos que tenerlo claro, porque se da lo que yo he llamado una combinación letal. El tema es la magnitud. Aumento de la deuda pública, déficit público y atraso cambiario. Las 3 cosas históricamente siempre terminaron en una crisis. El gradualismo para resolver esto ha fracasado siempre. Shock. Hay que ir al shock. El shock políticamente no es viable. En este contexto no hay nada para hacer más que esperar que en algún momento se produzca un desenlace. Entonces yo, si tuviera que aconsejar a alguien, le diría que sea cauto y que sí, que no se deshaga de sus dólares y que sus ahorros los tenga en dólares. Nelson. Está bravo. No, yo entiendo, ellos han hecho muy buenas definiciones. No digo el timing, no digo cuándo va a ocurrir, ¿verdad? Yo no digo va a ocurrir mañana ni va a ocurrir pasado. Usted dijo claramente, Juan Carlos, que estamos en crisis ahora, en este momento. Que estamos encaminados a una crisis. Estamos encaminados a una crisis. Y que solo resta esperar, porque no se puede aplicar el gradualismo y el shock políticamente no funciona. No funciona. O sea, esto va a requerir un ajuste, ¿verdad? Un ajuste, y ese ajuste no se puede hacer políticamente. ¿Y quién lo va a hacer el ajuste? ¿El próximo gobierno? Mercado. El mercado. El mercado. Ahora me quedas con varias cosas. Claro. No, primero, yo digo, a ver, para la gente, porque ellos han hecho muy buena definición desde el punto de vista técnico, académico, de lo que son sus resultados. Yo digo, para la gente de lo que siente, porque la gente cuando escucha crisis piensa en una situación como la que vivimos en 2001-2002. Yo, digo, con respecto a lo que puedan pensar ellos, yo no veo ningún escenario. Cuando hoy te decía, hay un periodo en el cual todos van mejorando, lo cual no quiere decir que todos estén tirando manteca al techo. Eso es un periodo de bonanza, no es una definición técnica. Hay otro periodo en el cual todos están mal, los pobres, los ricos, a todos les está yendo mal, que es un periodo de crisis dura. No estamos en ninguno de esos momentos. Estamos en un momento en el cual hoy hay una situación económica preocupante, hay problemas que van a quedar pendientes, que los puede atender este gobierno o los tendría que asumir el otro gobierno. Cuando se habla de ajustes, creo que hay que quitarle dramatismo. Los ajustes, bueno, los gobiernos lo tienen que hacer como lo tiene que hacer una empresa, lo tiene que hacer una familia. Cuando te desajustas, tenés que ajustar. Sí, pero también, Nelson, por aquello de la asociación de ideas, cuando se menciona hoy, en este momento, en estos días, ajuste, te remitís a lo que pasa en Argentina. Bueno, quitémoslo de Argentina. ¿Ajuste qué? Y hay que bajar gasto y va a haber que aumentar impuestos. Y bueno, eso va a haber que hacerlo. Esa es la historia, porque cuando vos estás... quería decir que realmente estamos haciendo un ajuste en cámara lenta y estamos en una crisis en cámara lenta, porque el cierre de empresas, la pérdida de empleos, que
que el 80% de los trabajadores ganen menos de 20.000 pesos mensuales, es una miseria. No, está bien. Bueno, pero tenemos que, que ver la realidad. Juan Carlos, yo lo que digo, para la gente, el tipo que está sin laburo, y yo le digo, no estamos en una situación dramática, van a decir, ¿quién no está en una situación dramática? Bueno, es eso. No están todos. Ahora, el que está sin trabajo, como decía Gustavo, es uno de los dramas peores, porque es muy difícil conseguir trabajo. Ahora, hay situaciones de falta de empleo que no se van a solucionar con que la economía mejore, porque hay problemas que son estructurales, porque hay gente que no está capacitada para tener un empleo. Tenemos un problema grave de educación, y hay gente que no está capacitada, no tiene hábito de trabajo, no lo van a querer tomar. Las empresas a la hora de contratar personal son más cuidadosas. Bueno, hay situaciones que son problemáticas. Hay situaciones de pobreza y de exclusión social que son realmente dramática, y que cuando vienen estos momentos donde la economía no anda muy bien, son los más golpeados. Esa es una. Claro. Ahora, vos hablabas de datos de Cambao. Yo la verdad digo, no estamos en una situación dramática. Yo no veo una situación dramática generalizada. Veo que la economía está mal y que hay gente que está mal. Hay otro que está bien, yo qué sé. Pues yo digo, no veo a todo el mundo mal. Hay gente que está ganando plata, hay gente que está haciendo plata, hay gente que está disfrutando bien. Y que algunos, aunque no están del todo, aunque no están mal, igual se toman precauciones. Entonces eso influye en la economía. Pero vos hablás de datos Cambao. Estos son datos que son nuevos. A ver. Datos de shopping y de supermercado. Los shopping están bajando sin tomar en cuenta un efecto que puede haber con Argentina, de gente que vaya a hacer compras a Argentina, porque si la diferencia da, eso pasa. Están bajando, en términos reales, 3 y pico %, y en algunos rubros 5%. Es bastante eso, están bajando la venta. Estos son datos nuevos. ¿Considerando qué periodos, por ejemplo? No, ahora, de estos meses comparados con el mismo año, con el mismo tiempo de año atrás. Y en supermercados, tuviste un enero-marzo muy bueno, un abril-junio que ya se deterioró, y el primer semestre dio un dato de más 0,1, o sea, casi igual que el año pasado. Pero julio dio una caída de 4,7%. Y agosto, están procesando los datos, no tienen, pero está dando una caída de ventas, en términos reales, de casi 5%. O sea, ahí tenés, cuando la gente dice, entonces es un termómetro. No, estás hablando de un sector. Sí, pero es un termómetro relevante. Y cuando hablas de supermercado, no es el mismo tema que restaurantes, porque a veces restaurantes se siente más fuerte porque la gente dice, dejo de comer afuera. Cuando sentís en supermercado, es más importante. Claro. En vestimenta y en ropa, lo cual, y en industria no está bien. O sea, evidentemente hay signos de problemas que son preocupantes, pero cuando sale el gobierno a hablar, tanto el presidente como el ministro de Economía, creo que también tiene que dar un mensaje tranquilizador ante lo que la gente piensa, pero acá va a pasar lo mismo de Argentina con esta crisis y esta cosa loca. Es distinto. A ver si la producción me puede en algún momento aportar lo que dijo también el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, sobre estos temas, Marcelo. Bueno, fueron varios temas. Varios temas, sí. Pero sobre todo ahora estamos con ese asunto caliente, duro, y es saber si estamos en vías de una crisis profunda o estamos ya en ella. No, yo creo que estamos en vías de una recesión, no me animo a vaticinar una crisis profunda. Decía al comienzo de mi exposición previa, hay sectores de actividad que hoy ya están en recesión, aquí en el panel de hecho ratificaban el sector de la construcción, hace 4 años que está en recesión, y no es el único, el sector primario está muy complicado, hay otros sectores que han crecido, ¿verdad? Que al día de hoy siguen creciendo. Si eso lo veo desde el punto de vista de la oferta, vuelvo al tema de la demanda, ¿no? O sea, la inversión privada hace 4 años que está en caída, eso para mí es muy grave y ese es el factor fundamental que explica la destrucción de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años, ¿verdad? Los otros 2 componentes que poco, pero algo al menos venían bombeando la demanda eran el consumo y las exportaciones. Las exportaciones venían creciendo con mayor dinamismo que el consumo. Si bien el tipo de cambio real o la competitividad de Uruguay ya venía mermando, como acá hablaban, de una caída del 30% del tipo de cambio real, lo cual es así, y eso se exacerba por las diferencias cambiarias que hoy estamos teniendo con Argentina, pero no solo con Argentina, también con Brasil, ¿verdad? Uruguay, para poner un poco en contexto, Argentina en los últimos 12 meses lleva 100% de devaluación, y contando, ¿está? La inflación acumulada hoy rondará el 35-40%, lo cual significa que se abarataron un 60% en dólares en un año, ¿verdad? Brasil también se abarató en dólares. Brasil lleva 30% de aumento del tipo de cambio. No se habla tanto de Brasil de repente, pero es muy significativo lo que está apreciando real en Brasil. Con una inflación del 5%, o sea, se abarataron un 25%. Uruguay tiene un 8% de inflación y un aumento del tipo de cambio del 13%. O sea que nos abaratamos un 5%. Quiere decir que nos hemos encarecido
sensiblemente en comparación con Argentina y con Brasil, que son muy importantes socios comerciales, si uno incluye los servicios, además de las exportaciones de bienes. Estamos hablando de más del 30% de las exportaciones totales están orientadas a esos dos destinos. Y bueno, ahí el flanco de las exportaciones queda muy vulnerable sin duda. Y después está el tema del consumo. Cuando sube el tipo de cambio, inexorablemente el consumidor retrae sus decisiones. Eso es así. Mónica, estoy con Gustavo, que hace rato me pidió la palabra, pero quería un comentario tuyo, Mónica. Hay dos cosas que capaz que es importante que la gente tenga presente, y es que la situación macroeconómica, digamos, del Uruguay no es la misma que había aquí en 2001, en 2002. Por un lado, el sistema bancario está mucho más resguardado y está mucho más confiable. Todos tenemos garantías de que si, como dice Juan Carlos, el que tiene dinero para guardar en el banco lo puede guardar en dólares. No es que tiene que tener miedo y meterlo en el colchón como pudimos haber hecho en 2002, porque el sistema se reformó a partir de esa crisis y para darle garantías a quien pone el dinero en el banco. Eso por un lado. Y por otro lado, porque digo, también hay mensajes que hay que dar ante un mensaje catastrófico. Uno es eso, y el otro es que el Uruguay, en el exterior, en los organismos que prestan dinero, o sea, que asisten a un país cuando está teniendo problemas, está el famoso grado inversor, que muchos escuchamos y decimos, ¿qué es eso? Bueno, es la posibilidad de tener buenos antecedentes, digamos, para que otros nos presten o nos ayuden. Hacer bien los deberes para tener crédito abierto. En el caso de tener necesidad. Hay Agustín, un buen amigo y televidente de siempre, dice, bueno, la verdad que está complicado verlos hoy, porque fíjense que hablan mucho de crisis y de recesión. El contador Enrique Iglesias dijo todo lo contrario, dice, en esta jornada. Bueno, también hay que tomar nota de estos aportes. Sí, Gustavo, ahora sí. Sí, un fugaz comentario respecto de la intervención que veíamos del ministro Astori, que seguramente los calificados economistas podrán confirmar con rigor técnico. El ministro Astori no ha acertado a uno solo de sus pronósticos durante toda su gestión. Todos debieron ser ajustados al alza. Por tanto, parece sensato no creer demasiado en quien se equivoca a la baja. Por tanto, no conviene creer demasiado en quien se equivoca con tanta frecuencia. ¿Cuál es la realidad de la industria de Uruguay? ¿Qué tipo de industria tenemos? ¿En manos de quién? ¿Vivimos o no un proceso acelerado de extranjerización de la industria? ¿Estamos o no frente a un fenómeno de primarización económica en donde Uruguay se inserta en el mercado internacional como exportador de materia prima e importador de productos de alto valor agregado? Llegando a cifras absurdas. El último informe, el de agosto, el de hace unos días, respecto del comercio exterior, establece que en materia de exportación de ganado en pie se exportaron 43 millones de dólares, sin una hora de valor agregado de trabajo humano sobre el animal. Alguien me dirá, desde el punto de vista económico, exportamos 43 millones de dólares. Esto desde el punto de vista del trabajo nacional es una tragedia. Esto estuvo prohibido acá durante muchísimos años, incluso el Frente Amplio. Es un disparate la exportación de ganado en pie. Bueno, 43 millones de dólares se van en vacas caminando arriba de un barco. ¿Qué situación tenemos desde el punto de vista del control del ciclo productivo en Uruguay? ¿Qué exportamos nosotros? Pero Gustavo, ¿cuánto ha crecido el stock, por ejemplo? Pero, ¿Se considera eso? Sí, bueno, claro, razón aún mayor para agregar valor agregado a la materia prima. Mire, ¿qué exporta Uruguay? En este orden: carne bovina, celulosa y soja. La carne bovina, la mitad, un poquito más de la mitad, la exportan empresas extranjeras. La soja, el 100%, además por la vía de zona franca, que dudosamente alguien puede decir que eso es, digamos, constituye territorio nacional. Y el tercer rubro de exportación, la soja, una ecuación similar, arriba de la mitad en manos de empresas extranjeras, que en algún momento su ciclo económico, como cualquiera comprende, comienzan a retirar utilidades y mandarlas a sus casas matrices, ¿verdad? Viviana. Hemos hecho un repaso del escenario hasta ahora, ¿no? Ahora me gustaría preguntarle a los invitados, teniendo en cuenta lo técnico y lo político, porque también estamos entrando en un año electoral, ¿qué harían ustedes? Nelson esbozó el tema de, bueno, hacer por allí algún retoque fiscal. ¿Creen que por allí va a haber un camino inexorable? El ajuste. Yo digo, ellos son los especialistas en la materia. Yo lo que digo es, desde el punto de vista de lo que uno ve, para que la gente tome dimensión. Porque uno cuando habla dice, el déficit es 4 puntos del PBI. La gente no tiene idea qué es 4 puntos del PBI. En guita, el déficit que tiene Uruguay, o sea, entra plata a la caja, sale plata a la caja. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es lo que hay que
conseguir de préstamos, ¿no? Más los vencimientos de capital que vencen. O sea que el año que viene hay que pedir 3.500 millones de dólares para financiar eso. Pero si uno toma solo el déficit, equivale a todo lo que se gasta en todos los jardines de infantes, en todas las escuelas de primaria, en todos los liceos públicos, en toda la SUTU y en toda la universidad. Ese es el déficit. Pero por eso, si yo te entendí bien, vos planteaste que es inexorable hacer un retoque es fiscal. obvio, o sea, va a haber que hacer, o sea, porque ¿qué pasa? Vos Pese a que sea año electoral. Vos podés tener eso, un déficit un año, 2 años, pero nosotros tenemos ese déficit todos los años. Entonces, todos los años precisás conseguir dinero para bancar ese déficit y para pagar la deuda que te vence, no de intereses, ¿no? Aparte de los intereses. Sí. La deuda que te... Bueno, es evidente que Uruguay tiene que ajustar, o sea. Hay quien puede decir que también pueden bajar el gasto. Bueno, En no, vez yo de cuando poner tengo un más impuestos. ajuste, cuando uno dice un ajuste fiscal, es gastos o ingresos. Claro. El tema es que... O grabar el capital, ¿no? Claro. O grabar el capital. Bueno, es parte de impuestos, ¿no? Claro. Pero digo, pero el tema es que eso, hoy uno dice, lo mejor sería bajar gasto y sacar despilfarro. Da la sensación que con una tijerita no solucionás eso. O sea que en algún momento, cuando tenés un déficit de eso, hay que hacer un ajuste. Ellos pueden hablar de cuál es la magnitud del ajuste, pero que hay que hacerlo, va a haber que hacerlo. Bueno, es inexorable que hay que hacer un ajuste y es inexorable que hay que hacer un ajuste bajando el gasto. No hay otro camino, porque la presión impositiva no permite hoy subir más impuestos, porque la actividad productiva está muy castigada, las personas están muy castigadas, somos los que pagamos impuestos, somos los que nos están desplumando desde hace un montón de años, ¿verdad? Entonces, esto ha llevado a que justamente la inversión caiga y ha llevado a un atraso cambiario, porque el gasto público es el principal responsable del atraso cambiario en el Uruguay. Y lo que decía Viviana, lo político, ¿cómo está incidiendo, Juan Carlos? Y lo político está incidiendo del siguiente modo. Se ha armado un modelo, ¿verdad?, que tiene mucho rédito político. Mucho rédito político. ¿Por qué? Porque gasto, aumento del gasto, aumenté 70.000 funcionarios públicos, aumenté la cantidad de jubilados, aumenté la cantidad de subsidios, aumenté reparticiones públicas, bueno, todo lo que sabemos del gasto. Entonces, obtengo votos con eso. Y eso me da permanencia en el poder. Luego... ¿Te puedo hacer un paréntesis, ¿sí? Juan Carlos? El razonamiento viene bien, Juan Carlos, pero no coincide con la realidad. Hoy, la mayor parte de la población desaprueba el gobierno. O sea, ¿y eso desde cuándo es? No, pues yo estoy diciendo desde el punto de vista del gobierno. Digo, pero no le da resultados. ¿Por qué? Porque con ese criterio el gobierno tendría que tener una buena aprobación. El gobierno del Frente Amplio tuvo en el primer quinquenio una aprobación positiva, en el segundo una aprobación positiva, y en desde la primavera del 2015, que es el quiebre de todos los indicadores, tiene saldo negativo. Y hoy tiene un saldo negativo duro. O sea que hoy tiene una desaprobación alta. O sea que eso no le dio resultado. Bueno, no le dio resultado. No le está dando rédito político. Hasta ahora le dio. No le dará para el próximo periodo, pero hasta ahora le ha dado. Y por el otro lado, la sociedad uruguaya no quiere tener pesos en su bolsillo. Los uruguayos no queremos tener pesos, estamos dolarizados. Entonces, la sociedad uruguaya no tolera un déficit de 4 puntos del producto. Brasil tiene 7 puntos y tiene una inflación de 5%. ¿Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos tiene un déficit mucho más grande y tiene 2% de inflación. O sea, la sociedad uruguaya no tolera tener un déficit tan enorme. Porque acá en la cabeza tenemos porque claro, inmediatamente que ese déficit se tiene que pagar, ¿cómo se paga? El Banco Central no le da crédito, no. El gobierno coloca deuda, emite deuda, la deposita en el Banco Central, luego retira los dólares del Banco Central y le pide los pesos a cambio de esos dólares al Banco Central. El Banco Central le da los pesos y va a gastar, pero la gente no quiere esos pesos y la gente se va al dólar. Entonces tiene que salir el Banco Central a colocar deuda, a colocar letras de regulación monetaria para frenar la inflación. Tenemos una inflación reprimida gracias a la colocación de 9.000 millones de dólares
escuchen bien, de letras de regulación monetaria. El Banco Central tiene 8.000 millones de reservas propias. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La inflación también va a ser importante el año que viene en un año electoral. ¿Qué se puede esperar de la inflación para el año que viene? ¿Puede llegar a pasar las 2 cifras? La inflación está reprimida. La inflación la van a mantener en esto porque van a seguir actuando sobre el tipo de cambio. Hasta que esto en algún momento, como yo decía antes, en algún momento se produzca la corrección. A ver qué está diciendo la gente, Jimena. Compartiendo los tweets de nuestra audiencia porque su opinión también forma parte de este debate. Y con el hashtag Opino en TLV les compartimos el mensaje de Walter que dice: el 60% de los trabajadores gana menos de 20.000 pesos. Eso ya es una crisis. La opinión de Orlando por aquí que dice: también crisis puede ser oportunidades. El tema es saber reconvertirse y salir de la zona de confort. Quienes no tienen ahorros no se plantean tal tema, salvo mantener y superar sus ingresos. En la reconversión debería entrar también el costo del Estado. Y el otro mensaje que les compartimos es de Marcelo, que expresa: justamente no es momento de comprar dólares. Principio básico de inversiones. No se compra caro para luego vender barato. Hay opciones de ahorro seguro en pesos y con tasas interesantes. Son distintas las opiniones y recuerden que quedan unos minutos para participar del sondeo de esta noche. Pueden votar en nuestra cuenta @todaslasvoces4 y la pregunta es: ¿cuánto cree que le afecta en su vida diaria que el dólar suba o baja? Y ahora tengo algo para contarles, porque en estos días de invierno no hay nada como un cafecito. Por eso tomamos Café Senior. De la selección de granos al envase, Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia. Nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Bueno, recibo un mensaje de una persona de alta calificación, pero que en este caso también está pensando un poco por la postura opuesta a lo que se ha señalado acá. Dice: estimado, hay economistas que admiten 15 años de crecimiento económico, pero dicen que estamos en recesión. ¿Respecto a qué? Dice: son realmente agoreros del desastre. Recién escuché, somos una isla buena, pero por eso estamos mal. Somos realmente una clase que se cree infalible y lo peor es que no se plantean dudas. Humildemente creo que deberían incorporar a alguien que diera otra mirada. Y es más largo el mensaje, lo voy a leer en la pausa. A veces a la gente también le queda la sensación de decir: bueno, ahora por suerte puedo ir con mi pareja a Buenos Aires o a Argentina, pasarla bien, vamos a ir al teatro, a comer rico y a disfrutar de un lindo hotel. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, hay una situación planteada en esos términos casi que de ética o de moral, en fin. En Concordia surgió como una controversia más o menos en ese sentido. Lo vamos a ver luego de la pausa con los comentarios de los invitados y del panel. Y tengo un consejo. Yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos, sin límite de integrantes, pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, muy bien, seguimos avanzando aquí en Todas las Voces. Tengo a Ferreri, al viceministro de Economía, hablando también de esta situación en la región. A ver. Esta es otra medida que el gobierno uruguayo toma de manera proactiva para minimizar o mitigar los impactos de lo que hemos visto que ha ocurrido con la evolución del tipo de cambio en Argentina. Hace poco tiempo se tomó la decisión de reinstalar el beneficio de la devolución de los 22 puntos de IVA para los turistas no residentes, es decir, para fomentar a que los turistas de Argentina o de Brasil o de cualquier otro lugar vengan, pero fundamentalmente de estos países vengan al Uruguay.
también para proteger al comercio nacional se aplica la medida por parte de la Dirección Nacional de Aduanas de restringir el ingreso de mercadería a quienes vienen de Argentina a 5 kilogramos por persona. Y en este caso lo que se está haciendo es devolver los 24 puntos de IMESI en los combustibles en las estaciones de frontera. Bueno, aquí está lo que decía Frederic sobre estas últimas medidas adoptadas vinculadas a una rebaja en el precio de los combustibles en la zona fronteriza. ¿Qué dicen los comerciantes de...? Que no es el precio de los combustibles. No, a ANCAP no le bajaron un peso. A ANCAP vamos a seguir pagando para el desastre de Raulito. Bajaron los impuestos. A ver, ¿qué dicen los comerciantes de Porque es a la Concordia? nafta. A ver. Siempre a veces, de acuerdo como está el tipo de cambio, a veces conviene ir a comprar al Uruguay, pero el comercio uruguayo, al ver que no vendían, puso una restricción de pase de aduana hasta 5 kilos nada más. El público uruguayo es muy inteligente para comprar, no compra así nomás al voleo. Tienen muy buen ojo, distinguen la calidad, no vienen a comprar ni sintéticos, ni imitaciones, ni nada que se le parezca. Gracias a los uruguayos, exactamente, estábamos en un momento medio que las ventas habían bajado muchísimo. La verdad que para nosotros es un alivio, porque en realidad es un alivio. Vamos a ver, no sé qué opina el comercio de Salto, porque a nosotros en un momento nos sirvió ir a buscar y también íbamos. Así que cuando nosotros íbamos, le comprábamos mucho a los uruguayos y el comercio de acá protestaba. Bueno, ahora se invirtió la situación, así que estamos ahí. Bueno, son otros elementos para el debate. Les pido ahora especial colaboración a todos, invitados y panelistas, porque estamos cerrando. Así que optimicemos el tiempo ya con comentarios finales. Nelson, por favor. La doña está contenta porque le van a comprar bombacha del otro lado, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Ahora, hoy Connie, presiones cortas. Hoy Connie decía temporada turística desastre. Yo no sé, Connie, creo que va a ser mala. La que tuvimos este verano fue el mayor ingreso de turistas de toda la historia, sí. no de los últimos años. Evidentemente ahora no va a ser lo mismo. No sé si va a ser desastroso, no creo, no sé. Pero va a ser más complicado. O sea, estas cuestiones afectan a los más pobres, lo cual no quiere decir que afecten a todos. Yo creo que el oyente ese que te decía, a mí me pasa a veces con un grupo de amigos, ¿viste? Y bueno, a los cuales a todos les va bien y se están quejando. A veces digo, pero ya la etiqueta del whisky cada vez ya no les alcanza la mejor si no quieren otra. Y los vinos cada vez venimos con un mejor vino. O sea, la vida sigue y es cierto. O sea, no es una cuestión pareja. Ahora, hay problemas en la economía y hay problemas que no se solucionan fácil. Y hay otros que no se solucionan ni con cambio de gobierno ni con nada, que son más estructurales, que es en el tema del empleo, claro, y la relación de las personas con el empleo. Aún con todo esto, el ajuste tiene que llegar, lo has dicho. Bueno, ¿no? El ajuste tiene que haber, porque cuando está desajustado tenés que ajustar. Sí, a ver, Marcelo. Bueno, no, tú preguntabas hoy qué haríamos de aquí de cara a las elecciones, ¿no? Qué decisión tomar. Y bueno, depende un poco de la función objetivo, ¿no? La verdad es esa. Y hay un dicho en materia política que dice, bueno, si tú lo que querés es ganar competitividad, evaluá. Si querés ganar elecciones, reevaluá. O en todo caso no devalúes. Es probable que haya alguna lectura política detrás de la política cambiaria de no permitir que el peso uruguayo se deprecie un poco más de lo que al menos a mi juicio debería ser según los fundamentos, ¿verdad? Más allá de eso, creo que en el promedio del año 2018 vamos a tener un crecimiento en promedio, lo cual no quita que sobre el cierre del año podamos ingresar en una recesión. O sea, Argentina está en la peor situación económica desde el año 2002. O sea, en toda la era kirchnerista no estuvo tan mal la macroeconomía como está ahora en Argentina, ¿verdad? Ahora, qué interesante, sí. No, pero nada, quería decir que si eso se configura, obviamente que es una mala noticia desde el punto de vista económico, pero tampoco es, y lo dije al inicio del programa, es que para dramatizar, o sea, la recesión es parte de la vida de las economías capitalistas que evolucionan en base a ciclos. No existe en la historia del capitalismo ningún país que haya crecido toda la vida. Nosotros llevamos 16 años creciendo y en algún momento nos va a tocar la fase recesiva. Yo creo que ya hemos empezado a... Y el mercado. Disculpa, también en los países que tuvieron economía socialista también tuvieron recesión. Bueno. Y el mercado, que como decía, todo lo arregla o lo desarregla, en fin, depende del modo en el que se vea. Pero un punto interesante que decía Marcelo,
¿Cómo se da ese punto de contacto entre una persona que tiene, más allá de que tenga su equipo, que tiene que estar tomando decisiones, es el caso del presidente del Banco Central, Mario Vergara, que eventualmente puede llegar a tener aspiraciones políticas también, ¿no? Es un dato más. Y además, en todo este marco, se anuncia la posibilidad de que UPM nos dé oxígeno, Juan Carlos. Claro. Yo creo que ese es un factor que va a ayudar en el 2019, porque yo creo que se va a empezar a hacer estas obras del tren. Creo que el próximo año vamos a tener posiblemente un mejor clima. Por la vía de la obra pública, por ejemplo. La obra pública, pero también vamos a tener un mejor clima para el agro, vamos a tener una recuperación de la producción agropecuaria. Yo la duda que tengo es cómo va a incidir la región, qué va a pasar con Argentina. Yo creo que el ajuste de Argentina va a ser un ajuste más pesado de lo que inicialmente se pensó. Sí. Yo creo que la demanda va a demorar en recuperar. Y Brasil, que bueno, estamos en el medio de un tembladeral, que no sabemos lo que va a pasar. Pero un punto final que quiero hacer, las correcciones, los ajustes que hace el mercado, nunca lo anticipa. Se producen cuando se producen, como ahora. Veníamos todo tranquilo y de repente, ¡pum!, explotó Argentina, explotó Turquía, Indonesia, Sudáfrica. Entonces, bueno, eso es como inevitable. Y los países que estamos en posiciones más frágiles fiscalmente, como estamos nosotros, que estamos en un 70% de endeudamiento y un déficit de 4 puntos de producto que no se puede bajar, nos va a afectar. El momento no lo podemos saber, pero es muy probable que ocurra. Voy con Jimena y cierro con los panelistas. Jimé, por favor, adelante. Sí, es momento de cerrar nuestro sondeo de Twitter, donde les preguntábamos cuánto creen ustedes que les afecta en su vida diaria que el dólar suba o baje. Los resultados son los siguientes. Un 74% expresa que mucho, un 20% dice que poco y que no le afecta en nada un 6%. Les cuento que recibimos 1.225 votos en este sondeo. Y tengo algo más para contarte. ¿Estás con ganas de estudiar, pero se te fue medio año? No importa. En septiembre, Escuela Nacional de Enfermería habilita 300 cupos para todos sus cursos. Si tu vocación es trabajar en la salud, el momento es ahora. Cursos de enfermería, registros médicos, farmacia hospitalaria, servicio, cocina y tisanería, vacunaciones, extracciones, visitador médico, hemodiálisis, supervisor de higiene y mucho más. Estudia ahora en Escuela de Enfermería en Montevideo y también en La Valleja, Durazno, Río Negro, 33 y Rivera. Por más información podés llamar a la línea gratuita 0800 18 18. Bien, muchas gracias. Ronda final con los panelistas. Gustavo. Conceptos en titulares. Perdón. Están los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Sí, me apuré. Gustavo, ahora sí. Sí, algunos conceptos de titulares y algunos números rápidamente. Inestabilidad económica es más tarde o más temprano inestabilidad política. Los ciclos capitalistas cuando ajustan con la preferencia de descargar el peso del ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Es decir, utilizando el variable de ajuste, el salario. Los uruguayos conocemos lo que es un ajuste capitalista. Por tanto, la preocupación debe ubicarse en evitar que este ajuste recaiga sobre la espalda de los trabajadores. La ecuación impositiva en Uruguay no admite esa valoración de que aquí no se puede cobrar más impuestos. Aquí lo que no se puede es seguir cobrando impuestos a los que los pagamos siempre. Y hay que empezar a cobrarle a los que no lo pagaron nunca. A los sectores que no lo pagaron nunca. ¿Quién no paga impuestos? Entre ellos el sistema financiero. Es decir, que debe ser fuertemente grabado con impuestos, pero fuertemente grabado con impuestos, sobre todo en estos tiempos. Mirá, Connie, con qué carácter. Y se van, Gustavo, se van. Mirá, se te van, ¿eh? Un tercer elemento. El gasto público. El gasto público debe ser reducido donde tiene que ser reducido y debe ser aumentado significativamente donde debe ser aumentado. Porque el mercado, cada vez que resuelve problemas de esta naturaleza, lo resuelve en favor de su razón de ser, la rentabilidad y el lucro. Termino con esto. Sí. El mercado no tiene corazón ni sentimiento. ¿Qué no va a hacer el mercado? Resolver las profundas inequidades sociales. En Uruguay
hay una población de niños, niñas y adolescentes próxima a los 800.000 individuos. 135.000 de ellos, niños, niñas y adolescentes, están por debajo de la línea de pobreza. ¿Quién va a resolver eso? ¿El mercado? Como debe pensar el amigo que se ubica estratégicamente a la derecha de esta mesa. Imposible. Solo lo puede resolver una decidida intervención del Estado en favor de los más débiles. Conrado. A ver, primera cosa, las señales que tenemos del comportamiento del mercado respecto a la confianza en el futuro... Tengo un minuto nada más. Son pésimas. Estoy con las cifras de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, que fue la ley que utilizó en gran forma el gobierno del doctor Vázquez en el primer periodo y siguió usando el gobierno del señor Mujica y luego el gobierno de Vázquez. En el año 2012 los proyectos de inversión de la COMAP que pasaron por la COMAP eran 2.300 millones, en el 2013 2.800 millones de dólares. En el 2014, 1.500, porque de sencillasta que aclare. En el 2016, en el 2015, 2.200, en el 2016, 1.700, en el 2017, 764, en el 2018 vamos 274 millones. Cayó a la quinta parte. Eso es la pura señal de que la gente no ve para adelante cosas optimistas, porque el gobierno ha dejado llegar las variables económicas y, como dice el economista Protasi, el mercado lo va a ajustar. Y uno de los ajustes es en los salarios y en el número de trabajadores. Eso es una ley inexorable que los que quieren un sistema que no existe en ninguna parte y que cuando se puso en práctica en algún lugar solo determinó millones de muertos en filas inmensas, no es cierto. Él no tiene nada que ver. Gustavo sabe no perfectamente que los 160 millones de muertos del socialismo son los que creyeron Nadie esa mata historia. más gente por día que el capitalismo. No es cierto. Nadie. De ninguna manera. Mónica, cerramos. Mirá lo que me dice el Carboné. Claro, claramente hay dos Uruguay. El que toma etiqueta azul, veranea en Rocha, viaja a Europa 2 veces al año. Y el país real, de la changa, del queroseno, de la volqueta, del mate, la galleta, el de los asentamientos. Sí, Mónica. ¿Y yo qué hago? Dirá el que está mirando, ¿no? Después de todo esto. Bueno, le daré un consejo casi personal, pero también por todo lo que aprendí hoy y en estos días que uno tiene que leer. Uno es, no entre en pánico, no estamos ante ninguna catástrofe, sea cuidadoso, cuídese, tenga una conducta de cautela. Y lo otro es un consejo que también es casi personal. En estas situaciones es cuando hay que entender, cuando hablamos del problema de la educación en Uruguay, lo vamos a ver lamentablemente poniendo nuestra carne en juego. Bien. Los que estén más educados es a los que en una situación de crisis o ante un peligro les va a ir mejor. En el empleo y en entender incluso lo que está pasando y cómo manejarse. Notable, notable. Bueno, le quiero agradecer a los invitados. ¿Más 10 segundos nomás? 10, no, bueno, simplemente... empiezo a contar, porque me van a... No, porque, o sea, hemos hablado de recesión, no recesión, ingresará, está complicada la situación. Si hay algo que hay que despejar toda duda, es que no vamos a tener otro 2002. O sea, el sector bancario está... No tiene absolutamente nada que ver el sector bancario y financiero hoy en Uruguay con lo que fue en el año 2002. Así que aquellos ahorristas que puedan sentirse nerviosos, que despejen toda duda. ¿Y Uruguay sigue siendo confiable para el exterior? Mira, este es el segundo programa del tema. Podemos tener un tercero. Sí, tranquilamente podemos tener un tercer porque esto va a seguir. Señores, el reencuentro será el próximo martes, después de las 10 de la noche. Que pasen todos muy bien.